Los derechos laborales como derechos humanos. Eh, Hemos estado discutiendo acerca de eh, ese conflicto entre derecho y economía y también sobre los efectos de la inteligencia artificial y la revolución industrial esta semana. Pues también hablemos sobre los derechos humanos y la debilidad de la normativa nacional. ¿Por qué es importante recalcar acerca de los derechos humanos? Porque los derechos humanos son universales. Entonces no importa las injusticias que estén pasando en un país, sí importa, pero importa más que se puedan proteger a nivel nacional desde lo internacional. Hay un sistema que apoya. ¿Y esto por qué es? ¿Qué es lo que ha estado pasando de esta debilidad de la normativa? Desde hace más de 10 años, mucho más, se ha dado una gran transformación en la forma en que funciona el mercado laboral y por lo tanto en el que el derecho laboral ya no se encuentra bien equipado para responder a esas problemáticas, como lo hemos estado viendo y lo vamos a seguir viendo. El derecho laboral, el código del 1963, 62, ya no está acorde a los tiempos. Era para una época de agricultores y de pequeños artesanos y muy pocos profesionales aquí en Guatemala. Esto porque es por el impacto de las nuevas formas de organización del trabajo. Esto ya lo vimos en los videos de la inteligencia artificial, se recordarán. ¿Por qué? Porque esta revolución tecnológica ha facilitado la producción a nivel global. Y esto ha traído un debilitamiento del Estado-nación. Es decir, aquí pueden haber muchas leyes y podemos escribir y podemos conocer y estudiar muchas leyes. Y lo complicado va a ser que exista algún cumplimiento. ¿Por qué? Como vamos a ver más adelante, existe también la situación del clima de negocios. Si hay un clima fácil para hacer negocios, se van a hacer negocios. Nadie va a venir a invertir a un país que no quiere invertir en su clima de negocios. Entonces nos estamos enfrentando a un escenario en que la forma de existir del mundo se ha transformado, sobre todo con la invasión de las redes sociales y de la tecnología audiovisual, la Internet tan acelerada, ya vimos la industria 4.1, 4.0. A pesar de esos esfuerzos normativos nacionales, la dinámica ya va a un nivel transnacional. Por eso es que se requiere gobernar la globalización económica desde el derecho internacional del trabajo, que todos nos pongamos de acuerdo para mínimos de cumplimiento. Y esto es lo que ha traído que se dé o se busque una revaloración del derecho internacional de trabajo. Y esto en realidad ya ha pasado porque desde 1919, con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, fundada después de la Primera Guerra Mundial, pues esta entidad fue la que empezó a organizar todo el sistema laboral normativo. Y este ya fue un gran adelanto. Y es una organización que sigue vigente, está situada allá en Suiza. Y este desarrollo institucional internacional de los derechos humanos ha crecido mucho con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, y claro, los pactos de derechos internacionales, el de derechos civiles y políticos, que son aquellos libertad de acción, de elegir partidos políticos libres, de tener propiedad privada, que no me la roben, que no me la quite el gobierno, a los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que se disfrutan por el individuo también, pero en sociedad, ¿verdad? Derechos económicos, pues los hemos estado viendo eh, eh, con los temas del seguro social y puramente del derecho laboral, igualmente los derechos sociales y los culturales, toda la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas, de que las personas sean educadas en el idioma materno. Esas son cosas importantes que por lo menos están los pactos internacionales. Y se ha entendido
que el mundo del trabajo en el que hoy se desenvuelven los seres humanos tiene que ser protegido por un conjunto de derechos laborales básicos que aseguren el respeto humano. Y esta visión es la que nos ha llevado a de que los derechos laborales siguen siendo centrales en los derechos humanos. Por eso es que sí se puede hablar de derechos humanos laborales. Y aquellos derechos en materia laboral que están en los instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen universalmente como titular a la persona, respetando siempre la dignidad humana y satisfaciendo las necesidades básicas en el mundo del trabajo. ¿Qué significa esto? Tanto esos tratados internacionales, los generales, los específicos, como nuestra Constitución Política de la República, como nuestro Código de Trabajo, y de ahí un montón de leyes menos importantes o menos trascendentes, pues entonces son lo que conviene, son lo que convierte a los derechos laborales en derechos humanos. Y eso es lo fundamental y lo importante, y lo vamos a seguir viendo en el transcurso de la clase, de por lo menos el módulo primero, porque como vamos a estar viendo con el tema de la revolución industrial y toda la pugna entre los liberales y los socialistas, bueno, pero entonces, ¿qué es el derecho laboral? ¿Puede existir el derecho laboral o mejor quitémoslo todo, que no haya ninguna protección, que la gente contrate por los salarios que quiera quien sea, que la gente ya está pasando, la gente ya está trabajando los domingos, no se respetan los séptimos días, no se respetan los salarios? ¿Me explico? Mire qué interesante, ¿usted qué piensa al respecto? Vamos a hablar de esto a futuro.